Si se suman ahora, gracias por elegirnos. Estamos aquí hoy, esta noche, con Violeta Aragón, Noelia Losada, con Ruth Sarabia y con María Ángeles Gertrudis, una concejala del Partido Socialista que lleva menos de 5 meses en el ayuntamiento, pero que la va cogiendo rápido al vuelo. La semana pasada ya hablamos del tema, abordamos un poquito el tema, la tertulia, lo vamos a seguir haciendo porque es tema de precampaña. Como está aquí la portavoz, en este caso del Grupo de Ciudadanos, y tenemos aquí a la portavoz de la Asociación de Constructores y Promotores, no me resisto a hablar un poquito del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Málaga. Por resumirlo, una consultora le dice al ayuntamiento: oye, hemos hecho un estudio, necesitamos en Málaga casi 9.000 viviendas de renta libre, de alquiler, de VPO, de todo un poquito. La inversión necesaria, 1.400 millones de euros. ¿Quién lo va a poner? Bueno, el ayuntamiento dice que aportaría o tendría que aportar 85 millones de euros. Todo esto es papel, que el papel lo aguanta todo, como bien dice Noelia Losada. El Gobierno central y la Junta tendría que aportar casi 400 millones de euros y el resto, los 1.000 millones casi también restantes, corresponderían a la iniciativa privada. Ahí la cara de Violeta Aragón. Escuchábamos al líder socialista también hace unos días, candidato a la alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, decir que ese plan era una porquería. Lo dijo claramente y lo escuchamos aquí. Que él prometía además, si es alcalde a partir del 28 de mayo, construir 10.000 viviendas protegidas en 4 años. Violeta Aragón, desde la Asociación de Constructores y Promotores, ¿cómo veis el plan tal y como se plantea en el papel por parte del ayuntamiento? Y ahora te preguntaré también la propuesta o la contraprogramación de Daniel Pérez. Bueno, el plan es un borrador, es un primer estudio y está sobre la mesa y lo vamos a analizar en detalle para dar una opinión fundamentada de qué es lo que dice el plan y qué le falta. Yo creo que le falta información, le faltan datos, le falta... por ejemplo, la información está en los suelos disponibles, pero no están en qué grado de desarrollo está cada uno de los suelos para ver si va a ser factible o no, porque es muy bonito decir que voy a hacer 2 o 10.000 viviendas en 4 años, el tema es cómo las voy a hacer. Si no tenemos suelo suficiente disponible para empezar a ejecutar vivienda protegida, difícilmente en 4 años se puedan hacer, porque el periodo de maduración de una promoción inmobiliaria, desde que el suelo ya es finalista, es decir, que desde que se pueden poner ladrillos, pues son de media 2 o 3 años. Eso cuando el suelo es apto para empezar a construir, pero lo normal es que el suelo ni siquiera el planeamiento no esté aprobado para empezar a construir, con lo cual hay que hacer ese desarrollo de planeamiento que conlleva años indefinidos, porque por desgracia en el planeamiento todavía no hemos sido capaces de definir unos plazos y que sean ciertos en el tiempo, ¿no? Pero que mínimo pues se llevan otras cuantas anualidades. Entonces, pues eso es lo difícil de poder contar. Evidentemente todos sabemos y somos conscientes de que falta vivienda en Málaga, eso no hace falta que venga un plan a decirlo. Somos conscientes que el precio de la vivienda está cogiendo un nivel tan elevado que hay mucha gente que no puede acceder a la vivienda y tenemos que darle solución, y eso evidentemente tenemos que buscar fórmulas. Vivienda protegida, y yo creo que aquí un pasito más, es decir, hay vivienda protegida que es para un determinado segmento de la población, que quizás las administraciones tengan que trabajar más por hacerlas y no lo están haciendo. Luego hay otro tramo que es una vivienda que yo entiendo que es asequible. Gente joven, gente que teniendo trabajo se sale ya de los límites marcados por la VPO, pero no puede acceder a una vivienda libre. No cumple los baremos de una VPO, pero no llega a la renta libre. No llega a la de renta libre, fundamentalmente porque no tiene la capacidad de ahorrar el 20% que ahora mismo las entidades financieras exigen para poder entrar en una hipoteca. Te pueden ver que tienes la capacidad de pago, que todos los meses vas a poder pagar tu hipoteca, pero tú no has sido capaz de ahorrar un 20% del precio de la vivienda. Pues para esta gente hay que buscar soluciones también. Entonces, yo creo que el problema de la vivienda es una realidad y hay que atacarla desde muchos flancos. No se trata de decir cifras, sino de ponerse a disponer suelo finalista suficiente como para que se puedan hacer viviendas y a un precio asequible. Hay muchas promociones ahora mismo, pues están iniciando muchos proyectos que me parecen muy interesantes. En la zona de la universidad pues están empezando muchas promociones que son de vivienda protegida en alquiler,
¿Cómo se ha podido hacer eso? Pues se ha podido hacer eso porque el ayuntamiento ha dicho que pone unos suelos a canon cero, es decir, que no hay que pagar repercusión de suelo, y además vienen unos fondos Next Generation para también apoyar que esas viviendas se puedan hacer. Pues fijaros que aún así el número de licitadores en ese tipo de proyectos pues son 2 o 3, es decir, que los números no es que salgan mucho, aún con el esfuerzo de todas las administraciones. Ahí solamente decir a la parte que estaba comentando Violeta al final, que es cierto que en los últimos año y medio se ha visto una reactivación de nuevo, será por el tema de los fondos Next Generation, pero es cierto que viniendo un dinero de Europa complementado por parte de la autonomía, más por la parte que el ayuntamiento pone de suelo, se va a generar en el SUSTE 8, que nos pillaba a medias cuando estaba en Campanilla a Noelia y a mí, porque nos pillaba ahí en el borde de los 2 distritos, se va a generar ahí un número muy importante de viviendas, casi como un Soliva más o menos, para que los ciudadanos se vuelvan a hacer la idea. Y además de eso, hay pues una proyección importante de suelo, pero creo que algo que decía ella es fundamental, y es que, por ejemplo, pues en el suelo donde la futura Expo, si sale todo bien, estará ubicada, hay unos suelos también ahora mismo, que creo que son del SEPE, que también se van a adquirir o se van a ceder una parte al ayuntamiento para que ahí se pueda promover también vivienda. Igualmente en la zona de mayor expansión ahora mismo, que era Campanilla, solamente porque además el suelo disponible y de construcción estaba en esa zona de Málaga, estaba la proyección de llegar a 4.500 viviendas más. ¿Qué ocurre? Que, como bien dice ella, el problema es que el planeamiento en esos suelos no estaba del todo desarrollado. Por lo tanto, ni siquiera los promotores, hay una parte que iba en pública, es decir, que lo iba a construir Ayuntamiento Junta, y otra parte que lo iban a hacer con promotores privados. El problema es cuando los promotores le dices que todavía tienes que empezar a desarrollar toda esa planificación, porque eso nos lleva bastantes años, y eso a veces con la subida además de los precios de los materiales que estamos viendo, y ahí cuando comentaba ella que, por ejemplo, solamente ha habido un par de licitadores, incluso algunos se ha echado atrás en los suelos del SUSTE 8, es porque no les cuadran con la subida. Desde que ellos lo hicieron, lo licitaron hace casi 2 años a cuando están empezando ahora, la subida de los materiales ha sido tal que ahora mismo no les cuadran los números, y eso es una realidad que también estamos viviendo hoy en día. Concejal. Vamos a ver, voy a decir una frase que en el último informe del OMAU ha dicho el OMAU sobre el alcalde, que si el alcalde hubiera puesto el empeño en el tema de la vivienda, como lo ha puesto en otros proyectos, este problema no hubiera surgido tan grave. Es verdad, es un problema muy grave el problema habitacional en esta ciudad, no solamente por las construcciones, o sea, por el tema de que no hay más demanda que oferta, también porque realmente se está construyendo a unos precios inasequibles para todo el mundo, por eso la gente se está yendo. Es la ciudad, y eso lo dice el Instituto Nacional de Estadística, donde más ha habido éxodo de malagueños y malagueñas hacia otras zonas, porque aquí no pueden vivir, ni por alquilar tampoco, y realmente ese problema se lleva detectando hace muchos años. Tú hablas de que hay que esperar años para hacer ciertos proyectos y ciertas cosas, pero es que en los últimos años se han construido, creo recordar, 100 y pico viviendas de protección oficial. Depende de cuándo sean los últimos años No, que tú calculas. desde el 2010, estoy hablando del 2017, en los últimos años. 5 años. O 4. Vaya, me parece una cifra muy pequeña para una población que está creciendo, para una ciudad que está de moda, pero no sabemos si de moda para los malagueños y las malagueñas o para los que vienen de fuera. Es curioso porque todo eso aquí... teniendo en cuenta que no tenemos las competencias en un ayuntamiento de la vivienda, ¿no? Todo eso que en los 20 años que la Junta último estuvo, simplemente hizo 35 viviendas y el ayuntamiento 5.500, ¿no? ¿Te refieres volvemos a vivir del pasado. Yo no vivo del pasado, vivo de que volvemos cuando a vivir no se del tienen las pasado. competencias por un ayuntamiento, las tiene la ya que me Junta han dado la Andalucía. palabra. Sí. Me gustaría terminar ya que me han dado la palabra. Realmente, Dani, cuando habló de porquería, yo les invito a todos los que se han dado por ofendidos con la palabra porquería a que vean una de las definiciones de la RAE de porquería. Porquería es una cosa que no tiene valor, que no sirve para nada. Entonces, realmente eso es lo que nosotros consideramos con el plan de vivienda que plantea el alcalde, ¿no? Realmente no tiene y cuando valor. Daniel Pérez dice, yo por animar un poquito el cotarro, Sí. cuando Daniel Pérez dice, y yo voy a hacer en 4 años Sí, 10.000, como si digo 80.000, pues, sin saber ¿eso dicen, cómo? por ejemplo, ¿en qué se basa? Pues se basa en la necesidad, en los estudios de necesidad, en que colabore en la gerencia de urbanismo a la hora de, y en eso ella lo ha dicho en varias ocasiones, en varias entrevistas, hay que agilizar
hay que agilizar el tema administrativo por parte de urbanismo. Hay un cajón lleno de proyectos, no solamente en vivienda, en la gerencia de urbanismo, que están ahí aparcados, voy a decir, no voy a decir otra cosa. Entonces, habría que agilizar. También es verdad que se puede hacer una revisión del PGU y ver realmente los terrenos que se pueden. Y sobre todo las colaboraciones públicas, público-privadas, público-privadas, que realmente a lo largo de esta legislatura el Partido Socialista ha presentado 28 mociones sobre este tema y ninguna ha salido adelante. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta también. Decía María Ángeles Gertrude, hay un grave problema de la vivienda, del acceso en esta ciudad. Estoy de acuerdo, pero concejala, os lo digo a todas, me he ido este fin de semana a Frigiliana, precioso. Y digo, me quiero mirar un apartamentito aquí. Tampoco. Imposible, 200.000 euros casi, claro. Un apartamento minúsculo. Le preguntaba al taxista, está lleno de extranjeros. Bueno, y los jóvenes aquí, o cuando alguien se separa, la pareja se separa, uno de los dos necesita alquilar. Dice, nada, nos tenemos que ir de Frigiliana. Frigiliana, o sea, que es un problema que tenemos aquí en Málaga, sin duda, pero que lo tienen también en Frigiliana, por poner el ejemplo. Noelia. Es cierto, no es un problema exclusivamente de Málaga. Lo que pasa es que nosotros, como concejales de Málaga, pues tenemos que intentar poner aquí el remedio, ¿no? Porque yo creo que en el diagnóstico es muy sencillo, que es faltan viviendas. Eso lo tenemos todos clarísimo. Y el plan de la vivienda, si realmente se fuese a llevar a cabo, me parecería estupendo, pero yo lo decía, es que el papel lo aguanta todo y lo que quiero es que se hagan ese tipo de medidas y que propongamos soluciones. A un promotor le tiene que costar lo mismo hacer una vivienda de 200.000 euros de más o de menos, o de 400 o de 100, porque efectivamente le tenemos que facilitar que ese suelo finalista no se les repercuta y que no les sea, es que no les es rentable a los promotores hoy en día hacer VPO, por eso no la hacen. Entonces, está en nosotros, en todas las administraciones, aunque las competencias efectivamente sean de las comunidades autónomas, en este caso de la Junta, porque también es verdad que hay una bolsa de viviendas que están vacías y que sus propietarios no se atreven a ponerlas en alquiler de larga duración, por la inseguridad jurídica que genera que me dejen de pagar y que me voy a tener que gastar luego en abogados y voy a estar un año hasta que los eche. Pues vamos, eso es competencia del Gobierno central, por ejemplo, de la Junta de Andalucía es la competencia de viviendas y del Ayuntamiento también tenemos una corresponsabilidad porque al final somos la administración más cercana. A mí no me duele en prenda reconocer que efectivamente este Ayuntamiento ha llevado ese impulso de la vivienda solo. Sin ayuda, pero es verdad que ha sido insuficiente y que tenemos que afrontar ese reto que yo creo que de verdad ahora mismo es el más importante que tenemos de cara a nuestros vecinos. Es que está imposible el precio de la vivienda, me da igual alquiler que compra y por lo tanto tenemos que hacer incentivos para que la gente saque al mercado las viviendas de larga duración, que se les dé seguridad jurídica de que van a poder echar a quien no les paga por sus rentas, por sus alquileres. Lo hicimos nosotros pidiendo al Ayuntamiento el tema del ICO, de los fondos, o sea, te lo digo porque en las mociones que se han llevado a lo largo... ¿Vosotros sois los mismos que queréis que la Invisible siga ocupada? Es por recordarlo. Sí. No, ocupada no, que se arregle y que se dé visto bueno a que allí sigan estando los grupos de arte. Me había parecido. No, y que a nivel nacional no dan seguridad jurídica, sino que al revés avalan vamos a ver, pero ahora están los fondos de la ocupación. Ahora están los fondos Next Generation, que vienen muy bien y que Andalucía los tiene que articular. No nos da tiempo a hablar de la Invisible porque el tiempo se nos va. Violeta, para terminar tu última reflexión, ¿has escuchado aquí algo desde el punto de vista de la Asociación de Constructores y Promotoras, alguna propuesta que te haya dado un poquito de esperanza a que va a cambiar el precio de la vivienda y el acceso complicado que tenemos a la vivienda en Málaga? Al final, lo que estábamos diciendo, falta vivienda en Málaga. Para hacer vivienda en Málaga necesitamos suelos finalistas a un precio asequible para que, junto con la construcción, que evidentemente ha subido el precio de la construcción, se puedan hacer viviendas a un precio limitado. No hay más, es suelo para poder construir y hacer viviendas, pero tienen que salir los números porque la administración... suelo y agilizar trámites burocráticos en la gerencia de urbanismo. Lo he dicho, hay mucho programa, lo he dicho. Hay mucho programa. Tenemos toda la temporada, concejala. Vaya, vamos a seguir hablando de la vivienda. Concejala, ¿cómoda? Muy cómoda, muchísimas gracias por preguntar. ¿Va a repetir en la lista del PSOE? Bueno, va a repetir, pues con un puesto un poquito más arriba. No lo sé, porque yo en principio no iba en puestos de salida. Pues ya se lo digo yo. Y mira dónde estoy encantada. Ya se lo digo yo, si la mandan a este programa es porque confían en usted. Probablemente vaya en un buen puesto. Oye, ¿habéis hablado no más que recibo alabanzas, me voy a quedar otro ratito. ¿Habéis hablado con comodidad, con dos tacones? Encantada. ¿Cómodas? Pero a gusto. Bueno, señoras y señores, estos son los argumentos. Cada uno y cada una en casa ya
que se forme su propia opinión sobre las cosas, que estamos a unos meses de votar, de ir a votar. Esto es muy importante, escuchar todas las reflexiones. Nos encontramos muy prontito aquí en Hablamos con Dos Tacones, en Canal Málaga.